Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con otra nueva clase, a seguir con lo de los videos, las clases por internet. Nos toca así. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver alquenos y alquinos. ¿Sí? Ya vimos alcanos en la clase anterior, vimos lo que es la nomenclatura, formulación, y hoy día que vamos a ver los alquenos y alquinos. Los alquenos y alquinos se encontraban dentro del grupo de los hidrocarburos alifáticos, dentro de los acíticos, donde teníamos a los alcanos, alquenos y alquinos. Ya vimos los alcanos, hoy día vamos a ver alquenos y alquinos. ¿Qué son los alquenos? Nos dice, los alquenos son hidrocarburos que presentan por lo menos un enlace doble carbono-carbono en su estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que recuerden que los hidrocarburos se formaban de enlaces entre el carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno y así sucesivamente. ¿Qué vamos a tener para que sea considerado un alqueno? Va a ser un enlace doble entre dos átomos de carbono. ¿Cuál va a ser la fórmula correspondiente a los alquenos? La siguiente, CnH2n, donde N que correspondía el número de carbonos presente en la molécula y H es el número de hidrógenos. Con respecto a la fórmula, aquí la tenemos de nuevo, CnH2n. Reemplazando una molécula que tenga 6 átomos de carbono, vamos a tener C6H2 por N, donde N va a ser 6. Entonces, ¿qué nos va a quedar? C6H12. Esa de ahí va a ser la fórmula de este hidrocarburo. Ya. Como deber van a tener realizar la fórmula molecular semidesarrollada y desarrollada de los compuestos que tengan número de átomos de carbono 5, 7, 9 y 11. El enlace doble lo van a ubicar en el primer carbono. Como si fuera en el primer carbono, pero eso. Con respecto a la nomenclatura, cómo nombrar los alquenos con radicales o ramificaciones, vamos a tener los mismos pasos de los alcanos, pero vamos a variar un par de cosas. Entonces, ¿qué nos decía primero? Elección de la cadena principal. Nos dice, encontrar y nombrar la cadena más larga de la molécula. Dice, si la molécula tiene dos o más cadenas de igual longitud, la cadena principal será la que tenga el mayor número de sustituyentes o donde se encuentre la mayor cantidad de dobles enlaces. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a predominar en los alquenos para poder escoger la cadena principal? Los dobles enlaces. ¿Dónde se encuentran los dobles enlaces? ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno. ¿Cuál va a ser la cadena más larga? Va a ser la única más larga, la que es horizontal. De aquí hasta acá. Y con este sustituyente. De ahí tenemos que la numeración de la cadena principal. Nos dice, numerar los carbonos de la cadena más larga, comenzando por el extremo más próximo a un sustituyente. Dice, si hay dos sustituyentes a igual distancia de los extremos, se escoge el sustituyente con mayor número de átomos de carbono para nombrar, o en sí el doble enlace. El doble enlace va a predominar para lo que es la numeración. Si tenemos dos sustituyentes, uno que es un doble enlace y otro que va a ser un alquil, ¿cuál va a predominar? Va a predominar el que tenga el doble enlace, es decir, de ese lado se va a comenzar a nombrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la cadena principal de este compuesto, ¿cuál va a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Completamos 6 para acá abajo o completamos 6 yendo horizontalmente. Pero ¿cuál vamos a escoger como cadena principal? La que tenga este doble enlace, tiene mayor número de dobles enlaces. ¿Sí? ¿Y por dónde se va a empezar a numerar? Entonces, el doble enlace, ¿para qué carbono correspondería? Si empezamos de derecha a izquierda, va a corresponder al carbono 1 porque se encuentra aquí, ¿sí? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué empezamos a enumerar de la derecha hacia acá y no de acá abajo hacia la derecha? ¿Por qué? Porque el doble enlace está en el carbono 1, en cambio acá el sustituyente está en el carbono 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, esa va a ser la numeración. Y por último, ¿qué nos dice? La formación del nombre. Dice, el nombre del alqueno se escribe comenzando por el de los sustituyentes en orden alfabético con los respectivos localizadores. Y a continuación se añade el nombre de la cadena principal, nombrado como alqueno. Cuando es un alqueno, ¿qué se utiliza? Utiliza la terminación eno en lugar de la terminación ano, que es típica de los alcanos. ¿Y qué nos dice? Anteponiendo el número que indica la posición del doble enlace. Si una molécula contiene más de un sustituyente del mismo tipo, su nombre irá precedido de los prefijos di, tri, tetra,
etcétera. Por ejemplo, aquí, primero la cadena más larga puede ser desde este CH2 hasta el CH3 de acá, o desde el CH2 en forma horizontal hasta el último CH3. ¿Sí? Cualquiera de las dos va a dar exactamente lo mismo. ¿Por dónde se va a empezar a numerar? De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en el carbono 1 que vamos a tener el doble enlace. En cambio, si empezamos de derecha a izquierda, vamos a tener en el carbono 2 el primer sustituyente. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ya. ¿Qué vamos a indicar primero? El primer sustituyente. El primer sustituyente y único sustituyente alquil, ¿cuál va a ser? El que se encuentra en el carbono 4, que va a ser un metil. Entonces va a ser 4 metil. De ahí que sigue el número del carbono donde se encuentra el doble enlace. Está en el carbono 1, entonces va a ser 4 metil, 1 penteno. ¿Por qué? Porque tenemos 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Para una molécula, un compuesto de 5 átomos de carbono, utilizamos el prefijo pen. Y como estamos hablando de un alqueno porque tiene un doble enlace, utiliza la terminación eno. En el caso de que tuviéramos dos dobles enlaces, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, 1,2 pendieno. Pentadieno. ¿Sí? Entonces, esto aquí es con respecto a la nomenclatura. En el siguiente video vamos a hacer ejercicios de los alquenos, de cómo nombrar moléculas de alquenos.